Rodríguez Monegro está con nosotros. Vamos a hablar de salud, de la situación con el dengue. Pero antes, doctor, usted nos compartía fuera del aire esto es una entrevista interesante. Experiencia de compra en el mercado de Moca. Y nos hablaba del costo de algunos productos en el mercado de Moca. Avance antes de que vuelva Virgilio a la cabina. Repítanos esos datos, por favor. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Estoy pensando en inteligente. A las 11. Yo tengo la particularidad que yo voy al mercado toda la semana prácticamente. ¿Y cómo están los precios en Moca? ¿En Moca o aquí? En Moca, donde se produce. Pero en Moca es barato porque Moca es el santuario de la producción nacional. Y voy al supermercado. ¿Qué es donde está más barato? Por lo menos cada 10 días. Es decir, que yo me sé los precios de la mayoría de los productos porque yo soy en mi casa el que va a comprar. Entonces, en términos de la agropecuaria, de los productos agrícolas, por ejemplo, la batata costaba 10 pesos la libra. Hoy en Moca, en el mercado cuesta 30 pesos la libra. Ahí pasa. El plátano, bueno, por primera vez el plátano, yo compré plátano la semana pasada a 20 pesos, plátano de un tamaño normal. En el mercado. Es decir, en el mercado. Carlos, por ejemplo, la famosa yuca mexicana, cuesta 30 pesos la libra hoy en día y eso costaba 30 pesos. 30 pesos la libra en el mercado. Bueno, a mí me conviene, yo estoy la yautía, coco, la morada. Eso sí es bueno. La vaina es buenísima. Eso con huevo y aguacate. Costaba 25 pesos, hoy cuesta 40, 50 pesos. Estaba en 80 pesos. Antes no la comíamos cuando éramos pobres mentales. En el supermercado cuesta 78 pesos la libra de coco. ¿El yautía coco? En los mercados también llegó a 70 pesos. Pero en el mercado cuesta. En el mercado 45. Cuesta entre 40 a 50 pesos. Pues está bien el mercado. Vayan al mercado. ¿Y qué otras cosas, Nelson? ¿Qué te puedo decir? El pollo. El pollo cuesta en el mercado 80 pesos la libra. El fresco, no congelado, el fresco. El lleno de hormonas. 80 pesos. El que hacen en 45 días. Sí. Si tú te vas entonces por parte y compras pechuga, te jodiste. Pero es el precio que está. Es el precio. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando de aumento de precios. Lo que pasa es que ustedes quieren subir los precios a la mala. Ayer estaba aquí el doctor Ureña. Y el huevo, el costo de producción de huevos son $3.70. Está en granja 5 y pico en granja. Y al público de tamaño, dependiendo del tamaño del huevo, le llega entre 6 a 8 pesos. Lo que dijo allí. del huevo líder, que es el precio que tienen ahí en el nacional, es 188 pesos 30. Trajo la realidad y tú trajiste realidad de decir una vaina. No, ninguna emoción. No, ninguna emoción. Ayer teníamos aquí al doctor Ureña, antes de entrar en el tema del dengue, donde la salud es clave para tú enfrentar una invasión viral de ese tipo. Yo le preguntaba a él, como médico, ¿verdad? Un top 5, un top 10 de los cardiólogos dominicanos, el doctor Ureña. Gracias por haber estado con nosotros. Debe venir una vez al mes. Top 10, doctor. No pone bueno, top señores, 3. vamos a aprovechar el tiempo. Hay mucho bueno, top 10. Okay. Doctor, su estilo de vida es fundamental para que la gente sepa cómo vive un médico, cómo debe cuidarse la persona en función del estilo de vida de un experto. ¿Qué es lo que usted come? ¿Cómo duerme? ¿Cómo maneja el estrés? Y si hace ejercicio o no. ¿Y cuánta libra usted pesa? Mira, yo creo. Una cosa es lo ideal y otra cosa es lo que en la práctica uno hace. Es decir, te he oído bastante hablar del tema de nutrición y la importancia del peso y todas esas cosas. Todo eso es lo ideal. Ahora, tú tomas a un viejito de 100 años y tomas dos viejitos de 100 años. Sí. Y a uno de 100 años le pregunta cuál ha sido su estilo de vida. Y ese te va a decir, bueno, yo he sido toda mi vida una persona que se acuesta a las 7 de la noche, me levanta a las 5 de la mañana, no fumo, no bebo, como sano. Una momia.
Bien, bueno, porque eso es lo que tú propones, una momia. Y tú tienes a otro que también tiene 100 años y te va a decir, yo como lo que yo quiera, yo me trasnocho frecuentemente, en fin, me bebo trago, en fin, son dos estilos de vida totalmente diferentes y los dos llegaron a 100. Entonces, yo le doy mucha importancia a la genética. Ahora, desde el punto de vista nutricional, hay cosas que tú tienes que sacrificar. Es decir, decía un cardiólogo, médico general de esos de pueblo, que son todólogos, que él le decía, mire, la importancia de no fumar, y entonces él estaba con un cigarrillo. Y el tipo, el paciente le dice, doctor, pero usted me dice a mí lo dañino que es el fumar. Yo no me consulto con un médico, con un cardiólogo que fume. Él le dice, yo cumplo con decirle lo que usted tiene que hacer, yo corro mi riesgo. Exacto. En fin, yo creo que no se puede ser extremista en la cosa, sino que. Pero doctor, Nelson, tú sabes que yo te estimo mucho. Ahora yo estoy de sobrepeso. Doctor, hablemos de la situación. Te come su arroz y su sancocho. Hablemos de la situación que tenemos con el dengue. Y una máquina de ejercicio en su casa, en la sala. Sí, hablemos de la situación que tenemos con el dengue. ¿Qué usted cree que ha pasado con el dengue? Bueno, mira, si hay algo en lo que todos fallamos, y esto no es una cuestión exclusiva de este gobierno, de estas autoridades, es lo que tiene que ver con el tema de la previsión, de manejar informaciones que se tienen para uno poder anticipar planes de respuesta a situaciones que se conocen que van a venir. Es el caso que ha ocurrido ahora, es decir, todos ustedes han oído hablar de que la enfermedad del dengue es una enfermedad cíclica, es decir, que cada 3 a 5 años se aparecen los picos epidémicos. La última vez que tuvimos dengue en términos de brote fue en el 19. De modo que 4 años más tarde, pues era lógico esperarlo. Esto unido al tema del cambio climático, el calor, y porque el dengue también, aparte de ser, digamos, de ser una enfermedad propia de países tropicales, también es una enfermedad de la pobreza. Entonces tenemos todas las condiciones habidas y por haber. Tenemos problemas con suministro de agua. Eso lleva a la gente a almacenarla. Tenemos problemas de educación. Tenemos ausencia de una educación en términos de salud para que la población, en sentido general y de manera individual, se convierta en un ente de autogestión de su propio estado de salud, manejando conceptos de salud básicos. No tenemos eso. Hay un pobre saneamiento básico, sobre todo en los barrios. Los servicios son pobres. Entonces hay acumulación de desechos sólidos que eventualmente con la lluvia se convierten en reservorios de agua y como consecuencia son los criaderos de mosquitos. Entonces, en definitiva, tenemos todo eso. Sabíamos que eso iba a ocurrir, sin embargo, no hay una campaña de orientación a la población en términos de uso de los medios masivos de comunicación. Hoy en día no existe esa campaña. No hemos tenido una intervención comunitaria con la participación de la sociedad en sentido general. Yo recuerdo en el 99, Julio y amigos que nos oyen y ven, que en Moca hubo un brote importante de dengue y nosotros produjimos allá la movilización social más grande en contra de la enfermedad. Logramos aglutinar a los ayuntamientos, a los clubes sociales, a educación, en la asociación de mayores, en fin, y dividimos el municipio por cuadrante y nosotros hicimos un saneamiento total, como consecuencia una reducción importante de, si no elimina los mosquitos, yo veo que, y esto es importante, todo el mundo demanda el tema de fumigar. La fumigación es un recurso muy puntual. Cuando tú tienes una población, un incremento importante de casos de dengue y tú tienes una densidad poblacional de mosquitos alta, uno hace una fumigación para bajarlo. Pero si eso no va conjuntamente con la eliminación de los criaderos de mosquitos, usted no va a parar eso. Claro. Un tanque de 55 galones, que es lo que más se utiliza para almacenar agua, es capaz de producir entre 50 a 150 mosquitos diarios.
Wow. De modo que eso es lo que hay que hacer en materia de prevención. Nosotros seguimos centrándonos en las acciones en los hospitales, en la capacitación, en ampliar las camas, con el inconveniente de que muchas veces en el propio hospital, medicina curativa, en el propio hospital no se toman las medidas de prevención para el contagio de los que trabajan en el hospital. Y usted va a encontrar en los patios de muchos hospitales que tienen criaderos de mosquitos. ¿Y qué resulta? Que al hospital está yendo personas que tienen la enfermedad y que tienen la enfermedad en periodo de viremia, que el virus está circulando. Entonces, tienen mosquitos en el hospital, le pican a los enfermos y esos mismos mosquitos le pican a los trabajadores de la salud del hospital y terminan infectándose. Tal fue el caso cuando la epidemia de chikungunya, que en el hospital Robert Reed Cabral hubo un brote dentro de los mismos recursos humanos que trabajan con los pacientes, sobre todo médicos, residentes, se infectaron por no tomar esa previsión. Entonces, hay una cosa que yo sí quiero resaltar, que no creo que lo haya hablado nadie, respecto de las informaciones que han dado las propias autoridades y que denotan una situación más grave que el tema del dengue. Si usted me dice a mí que de 47 pacientes que han fallecido, usted evaluó 25 casos de esos fallecidos con diagnóstico de dengue, y me dice a mí que de esos 25 yo descarté 21 como causa de dengue, que solamente certifiqué 4, ¿qué me están diciendo a mí? Primero, que los médicos dominicanos no saben diagnosticar dengue. Segundo, que de esos 25 que se evaluaron, hay 21 que no se murieron de dengue. Entonces, ¿de qué se murieron? ¿Qué enfermedad que se parece al dengue está matando más gente que el propio dengue? Usted tiene que decirme a mí de qué se murieron. Si usted me dice a mí que no fue de dengue y que fueron tratados como dengue, como consecuencia hubo una mal práctica médica de que se diagnosticó erróneamente y se trató de una manera inadecuada y como consecuencia murió, entonces, ¿de qué murieron? Claro. Entonces, eso para mí sí que tiene que dar una respuesta las autoridades en decir de qué se murieron esos pacientes. Nelson, partiendo de que el dengue es una enfermedad cíclica, se tiene ya hasta la fecha y el periodo en que nos ataca. ¿Consideras tú que tuviste la oportunidad de dirigir el servicio médico nacional? O sea, tú eras el administrador de todos los hospitales y centros de atención de la República Dominicana. ¿Tú crees que sorprendió a las actuales autoridades el ciclo correspondiente a este año? Sin política. No, porque yo no pertenezco. Porque tú eres político. Y no pertenezco, yo soy político, pero no pertenezco a ningún partido y hago la observación, ni creo que vuelva a pertenecer a partido alguno. Porque yo renuncié del único partido donde era militante hace alrededor de unos 5 años. Y si usted lee la causa por la cual yo renuncié del partido, eso no me permite, si soy coherente, de ser miembro de ninguno de los partidos, porque todos son los mismos. Okay. Esa es mi conclusión. Bien. Entonces, yo creo que sí, que no han hecho. Mira, yo no conozco una gestión en el ámbito de la salud más mala que la que tenemos actualmente. ¿Cómo? No la conozco. Explíquese eso. Explíquese eso. Virgilio, no la conozco. Por ejemplo, si usted evalúa el papel del Ministerio de Salud como ente rector, yo me atrevería a decir que desconocen cuáles son las funciones esenciales del ente rector de la salud en República Dominicana. Me atrevo a decirlo. Se refleja, les voy a poner una, el buque insignia que tiene el Ministerio de Salud en términos de salud colectiva, se llama algo que le llaman la ruta de la salud. ¿Qué es la ruta de la salud? La ruta de la salud no es más que un operativo médico. Un operativo médico. Atención primaria. Que va a las comunidades a dar el servicio que deben dar los hospitales. Usted va a una comunidad a dar
consulta y supuestamente también educación. Medicamentos. Pero la educación es una cuestión episódica. La educación tiene que ser algo continua. Ese uno. Segundo, cometen el error de que si usted hace un operativo médico, se supone que el que va al operativo es el enfermo. Entonces usted no puede tomar las estadísticas como resultado de ese operativo para extrapolarlo a la población general. ¿Cómo usted va a decir a mí que, como vi yo, que en Moca el 67% de las personas son hipertensos? Usted lo ha oído muchas veces. Sí, claro. En tal sitio el diabético, obeso, porque están tomando erróneamente los datos que le dan esos operativos médicos y lo están extrapolando. Así es. Entonces, pero eso es improvisación casi. Sí. No, eso es de conocimiento desde el punto de vista epidemiológico y de manejo de las estadísticas. Por otro lado, ustedes han oído bastante. Mira, si hay algo que usted no debe hacer jamás, es modificar las estadísticas vitales de su país. Porque incluso los organismos internacionales que tenemos nosotros le dan seguimiento a eso y manejan cifras. Llega un momento en entonces que lo que usted expone no es creíble, no coincide, y le van a poner un asterisco. Y entonces aquí se ha querido hacer en el ámbito de la salud, en el papel, lo que no se ha podido hacer en la práctica. Por eso todos los programas esenciales que tiene o prioritarios de salud pública, que son alrededor de 16, están manga por hombro. Si usted habla de tuberculosis, si usted habla de VIH-Sida, el tema materno-infantil, es decir, nosotros tenemos unos indicadores malos que han ido empeorando. Recientemente, el doctor Julio Cabrera, que es una autoridad dentro de la pediatría, hizo todo un análisis que lo presentó en el pasado Congreso de Pediatría sobre el tema de la mortalidad infantil. Sí. Donde él puso en evidencia que nosotros estamos sobre el 30% de mortalidad infantil y lo que se maneja es alrededor del 18 y el 20%. Él dice, él evaluó, por ejemplo, la maternidad, con los datos de la maternidad, Nuestra Señora de Altagracia, que es el 27% de la mortalidad neonatal. Y cogió el Hospital Estrella Ureña y ahí el 35%. Y estamos hablando de las dos maternidades, falta Los Minas, más importante en el país, donde tienen una mortalidad alta. Entonces, ahora mismo se está usando el tema de que tenemos una letalidad baja del dengue, pero eso también son cuestiones manipuladas. Para usted decir que esos 21 pacientes no fueron de dengue, usted tiene que tener la evidencia de que a esos pacientes que se murieron, cuando hay un paciente que está con un dengue grave, a ese paciente hay que tomarle muestra y guardarla. Y usted demostrar que ese paciente no tenía una prueba positiva para el dengue, ninguno de los parámetros que se hacen, eso no existe. Entonces tú no puedes decir que no fue de dengue. Y si tú dices que no es de dengue, tienes que decir de qué se murió. Se murió de malaria, se murió de leptospirosis. Cada una de esas enfermedades tiene tratamiento diferente. Claro. Entonces, para mí esas cosas son importantes, que de una u otra manera traducen un grave problema que tenemos en la República Dominicana, que es el tema de la calidad de la atención como la principal causa de mortalidad en nuestro sistema de salud, público y privado, porque el sector privado no está ausente de eso. Lo que pasa es que el Ministerio de Salud tradicionalmente se ha centrado de mala manera en el sector público y el sector privado está manga por hombro, pero en el sector privado se dan muchas muertes que hay que analizar, encontrar la causa y posiblemente vamos a encontrar. Nosotros tenemos un problema con, yo voy a decir una cuestión que es dura, pero es la realidad. Es decir, el tema de accidentes de tránsito, ¿verdad? Somos número uno de accidentes de tránsito. La epidemia del siglo XXI. Número uno de accidentes de tránsito. Es decir, que usted tiene una alta probabilidad de andar en cualquier vía, tener un accidente y perder la vida. Bueno, por el tema de la calidad de la atención en República Dominicana, usted tiene más posibilidades de entrar a un centro de salud y morirse por una causa diferente a la que entró, más alto que morir en accidentes de tránsito.
Entonces nosotros tenemos un problema grave. Por eso yo siempre he dicho que una de las cosas fundamentales que hay que hacer en el sistema de salud primero es la despolitización del sistema de salud. Hoy en día nosotros tenemos una situación grave con el tema de la gerencia en salud. Sí. Porque, al igual que anteriormente, fíjate que nosotros hicimos un intento de que los directores de hospitales entraran por concurso y que los administradores de hospitales entraran con concurso. En el mismo para gobierno, crear una cultura. En el mismo gobierno nuestro, solamente con el cambio del funcionario, eso se echó para atrás. Entonces, así no puede ser. Entonces, tiene que haber los hospitales, si bien es cierto que tienen presupuestos precarios, uno de los problemas que lo agrava es el problema de la incapacidad administrativa y financiera y la corrupción, la microcorrupción que se da dentro de ese sistema. Compran cosas que ellos saben que su capacidad económica no les permite pagar. No, que se la buscan. Entonces le pagan al que le conviene para recibir. Tú hablas de un sistema de microcorrupción a nivel hospitalario. Claro. ¿Cómo se da eso con tu experiencia? Se da eso de la siguiente manera. Vamos a ver. Fíjate que yo puedo hablar de todo eso porque yo fui director. Porque tú fuiste, claro. Es decir, yo he pasado por todos los lados. Microcorrupción hospitalaria. Micro porque es pequeña. Sí, porque es dentro del mismo ecosistema ahí. Vamos a ver. Por ejemplo, los hospitales compran muchísimos medicamentos que lo pueden adquirir a través de promesas. ¿Y lo compran ellos? Lo compran ellos directamente. Si tú calculas el precio al que compran, tú te das cuenta que está muy por encima del precio del mercado. Ahí va a venir el argumento de que no, como que el que le vende al hospital no tiene la certeza de que le van a pagar. Eso le ponen un aumento pero eso implica corrupción de la parte administrativa y de la dirección del hospital. Esa vaina es así. En segundo, dentro de los hospitales también se roban cosas. Se roban medicamentos. Es más, por ejemplo, uno de los efectos negativos que tiene el vínculo con la política del hospital, con los políticos locales, es que una forma de hacer proselitismo es a través de, ¿cómo se llama? Lo que hablamos operativo. Operativo médico. Mucho de eso, como el político local tiene que ver con el nombramiento de eso, tiene un vínculo con eso y se sacan medicamentos del hospital para hacer operativo. ¿Y eso es ilegal? Pero claro que sí. Además, es un fraude. ¿De dónde? Pero en el hospital no puede hacer el operativo a solicitud del político. Es que el hospital no tiene que hacer operativo. No, yo no creo en operativo. Yo te digo que si un político, tu director de un hospital, te dice, mira, Nelson, nosotros tenemos un problema de obesidad o de embarazo en adolescentes. Vamos a dar una charla y vamos a hacerle un servicio ginecológico a las niñas que están activas sexualmente, y tú como director del hospital hablas con tu médico especializado y van a esa comunidad, eso es ilegal. Entonces se abandonan el territorio que es el hospital. Mira, lo primero es que eso no le toca al hospital. No, el hospital está para atender al paciente que va al hospital. Eso le tocaría a la Dirección Provincial de Salud, que es el ente de concentrado del Ministerio de Salud, que es el que tiene que ver con la parte colectiva y que puede diseñar ahí entra el tema que tanto se habla y que nunca llegamos a nada con el tema de atención primaria. Sí, los CAP. Bueno, entonces, donde hay entonces los operativos son ilegales. Cuando lo hacen el operativo no es ilegal. Lo que es ilegal, tomarle los medicamentos al hospital para ir a hacer un operativo. Pues si yo quiero hacer mi operativo, tengo que buscar mis medicamentos. ¿Qué otro elemento de la microcorrupción? Sí, y ahí terminamos, por favor. Bueno, también, mira, en los hospitales, te voy a decir algo. Cuando, mira, aquí hay clínicas que han sido equipadas con los equipos de los hospitales. Es más, en Baní hay un caso. Te voy a poner un hospital de Asua. Perdón. En el Cabral Ibáñez, una vez se perdió un respirador que no te lo puedes meter en un bolsillo, ¿verdad? Pues no se supo quién se llevó el respirador. Una vez en Higüey, en el hospital de Higüey, se robaron unos monitores que estaba incluso en la cámara y salió la persona que se lo robó y era conocida porque era un habitué. Yo como del servicio, a mí no me valió forma alguna de traducir a la justicia a esa persona. Óyeme, te voy a decir cómo está el sistema. Una vez cuando yo era viceministro de Salud Colectiva, encontré una conserje, no, mensajera interna, que tú sabes lo que hacía esa persona, unida con el marido, que los certificados de
medicamentos, los registros de medicamentos, que yo como eso, droga y farmacia en ese momento pertenecía a salud colectiva. Entonces yo tenía que firmar los registros. Entonces yo firmaba el registro, no sé cómo conocían de caso, ¿verdad? En el interín de llevarlo de nuevo a droga y farmacia, secuestraban algunos de sus expedientes. Llamaban al dueño de eso, a la empresa, y le decían, mira, esto está para firma ya, pero hay que buscarle 15,000 pesos al hombre, que si usted cuando. Ve, entonces yo detecté esa vaina. Lo primero que hice fue cancelar. Y cuando decían había que buscarle 15,000 pesos al hombre, ¿a quién era? A mí. Ay, coño, a ti mismo. A mí. Pues, y él no tenía ni idea de eso. Ajá. Entonces, el hombre siempre. ¿qué resulta? Yo agarro y mando a cancelar de una vez a esa tipa. Para mí está cancelada. Resulta que en una visita que yo hice 5 meses después a el PAI, al programa ampliado de inmunización, ahí encontré yo. La trasladaron. Ahí la trasladaron. La estructura era. Yo encontré 16 residentes que estaban fuera del país, a los cuales se les pagaba su salario. Y resulta que esos 16 nunca salieron del país. Estaban aquí, no estaban haciendo ninguna residencia y estaban cobrando. Eso es la microestructura de corrupción. Lo mandé a cancelar. Eso no se aborda, ¿eh? Óyeme, lo mandé a cancelar. Y resulta que 2 meses después todavía estaban cobrando. Bien. Y en una fui a nómina y encontré unos centavos ahí. Bueno. Para que ustedes vean cuando hablaron. No es fácil, no es fácil. Hay una cultura de la corrupción. De una vez con que dijeron que estaban vendiendo nombramientos en salud pública. Eso se puede dar sin que ni siquiera lo sospeche el ministro. Así es. Bueno, pues muchas gracias al doctor Nelson Rodríguez Monegro. Gracias, doctor. Cambio y fuera.